Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Dicen que es una eminencia, no lo digo yo, sino quien lo aceptó para desarrollar su doctorado en física en la Universidad Complutense de Madrid y quien lo integró al equipo de investigación que descubrió el bosón de Higgs, un importante hallazgo que sin embargo no te va a hacer la cama, como advierte el título de uno de sus libros, de esos que lo han llevado a firmar portadas durante más de 3 horas y también a ser una supernova de YouTube, donde explica los conocimientos de física y otras ciencias de manera divertida y para todos los públicos. Si quieres saber sobre agujeros negros, viajes en el tiempo y paradojas matemáticas, ve a uno de sus canales, como Date un Blog. Si quieres conocer más a Javier Santaolalla, quédate con nosotros y acompáñanos en La Fogata. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Fogata, como cada noche que nos encontramos alrededor de ella, para platicar con uno de esos personajes importantes que están construyendo nuestro presente y que en este caso se dedica a la ciencia, pero también a los escenarios, a la educación y a tratar de ayudarnos a entender un poquito más todo lo que nos rodea. Bienvenido, Javier Santaolalla. Hola, un gustazo estar aquí, tan calentitos y con estas vistas tan bonitas, así que un gustazo. Pues una vista para ti. Encendemos esta fogata porque creemos que eres una persona que tiene mucho que decir y mucho que compartir, así que muy agradecidos de que nos acompañes después de toda esta actividad intensa que has tenido. Sí, con muchas ganas de platicar con ustedes y contarles un poquito de mi mundo. Claro, este mundo que algo que me gusta mucho de tu historia es que a pesar de que tienes todas estas credenciales impresionantes en el mundo académico, em, pues tu camino no empezó, digamos, de la manera tradicional como un nerd que le gustaba mucho estudiar y que sacaba puro 10, sino que vienes de explorar y de mucha curiosidad. Cuéntanos cómo llegas a esta carrera. Yo me apasioné por las ciencias, pues muy en parte porque se me daban bien y luego porque tenía una naturaleza curiosa. Pero la realidad es que soy víctima del sistema educativo, un sistema educativo que no funcionó en mi caso, que no fomentaba la curiosidad, que no hacía pensar y que no generaba vínculos con el mundo en el que vivimos, ni con nada especial con la curiosidad. Y bueno, lo descubrí haciendo mi propio camino, lo descubrí un poquito tarde, pero lo descubrí y desde entonces que forma parte de mi vida. Creo que la curiosidad es ya pues un motor de existencia. Creo que es bien importante que compartas todas estas experiencias porque a veces sentimos que justo que estamos perdidos, ¿no? Que a veces Sí. no hemos encontrado qué es eso que nos apasiona y yo veo que haces tu trabajo con mucha pasión. Sí, es algo que me pasó a mí, que le pasó a mis amigos, que le ha pasado a tanta gente y que muchas veces cuando eres adolescente no te cuentan, pues que no es algo que venga así como una iluminación divina, sino que es un proceso que es lento, que puede aparecer antes o después y que cuanto más nosotros pongamos en ese proceso, pues antes se va a conseguir o mejor se va a conseguir. Y para mí es fundamental. Yo lo percibo como un regalo de la vida el día en que descubrí qué era lo que me gustaba, porque con el momento en el que trabajas en lo que te gusta, ya no tienes esa sensación de trabajar, sino que para mí es una continuación. Mi trabajo, yo me levanto un lunes, me levanto igual que un domingo, que un sábado, pues porque hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta y para mí es, como decía, un regalo haber descubierto qué es lo que me gusta y poder dedicarme a ello. Luego has tenido muchos logros, ¿no? Has sido importante en esta cuestión de la física y los avances que se han dado en las últimas décadas, pero también decidiste alejarte un poquito o difundirlo, divulgarlo de una manera distinta. Fue un proceso lento porque cuando yo acabé mi doctorado seguía mentalmente conectado a la investigación y quería ser investigador
y formarme como académico, pero según me fui metiendo en la divulgación, viviendo primero que hasta cierto punto no eran compatibles y luego que me gustaba mucho y que me generaba todavía más curiosidad. La divulgación tiene dos cosas muy bonitas. La primera es que a mí personalmente me hace seguir estudiando, seguir avanzando, seguir aprendiendo, y es algo que valoro mucho, que cada día sea algo nuevo. Y la segunda cosa que tiene bonita es que genera una conexión, un vínculo con las personas, te hace sentir que estás haciendo algo por los demás y que estás aportando mucho a la gente. Y eso, esa sensación de que tu vida o tu trabajo da un sentido, que tu trabajo de alguna forma aporta o genera bienestar en otras personas, para mí es algo que da sentido a todo el esfuerzo. Hablabas ya de este sistema educativo, pero creo que también el sistema de apoyo, de fomento a la ciencia, tiene sus bemoles, porque bueno, aparte de los recursos muy limitados, ¿no? Sí. Las políticas públicas están encaminadas a resolver aspectos muy concretos, ¿no? Queremos que darle el recurso y que nos resuelvan la contaminación en Morelia para seguir sembrando aguacate, por decir algo. Cuando la ciencia se hace más preguntas, ¿no? Cuando hay mucho que descubrir y mucho que saber para quizás poder llegar a esas respuestas. Sí, es uno de los problemas y también es parte, yo creo que de mi trabajo y mi responsabilidad, ir trayendo la realidad del mundo científico a la gente y hacerlo de la forma más cercana, más personal, más directa. Y es importante porque creo que la ciencia, el sistema científico muchas veces genera mitos sobre sí mismo que produce falsas percepciones y muchos prejuicios sobre qué es hacer ciencia. Y luego la gente se lleva a engaño, porque se piensa que es una cosa y es otra. Entonces creo que es parte muy importante de mi trabajo acercar cómo es el proceso científico, porque también creo que mejora la relación entre la sociedad y la investigación. Y bueno, pues es un proceso que yo creo que también es muy bonito, el que la gente empiece a entender qué es hacer ciencia y como dices, pues las cosas no son tan inmediatas, no son tan directas. Hablaba el otro día con un investigador en computación cuántica, uno de los padres de la computación cuántica, que me decía, yo le pregunté si se ha generado una burbuja de la computación cuántica y me dice que sí. Y es precisamente el tipo de cosas que hay que llevar a la gente, el contraste entre la parte sensacionalista de la ciencia y la realidad de la ciencia, para que esté más cerca de la realidad que del sensacionalismo. Pero es que a veces es lo que más nos atrae, ¿no? Y sobre todo en los medios de Sí, comunicación, nos encanta no se ese puede evitar. sensacionalismo. Es como explotar lo que ya sienten las personas, los miedos que ya tienen y los Sí. seguimos Y alimentando. el titular fácil, el mensaje directo. Al final somos seres que funcionamos por emociones y las emociones polarizan y creo que también desfiguran el mensaje porque pues la computación cuántica no tiene por qué generarte ni miedo ni asombro. O sea, quiero decir que cuando se polariza el mensaje para generar un tipo de emoción extrema, pues desvirtúa la realidad. Y ahí está bien que haya gente que traduzca lo que ocurre a nivel científico pero ya evitando el sensacionalismo, que solo genera burbujas de realidad que luego se explotan y pues producen decepción. Es importante que el mensaje que llegue a la gente esté lo más cerca posible del mensaje científico, porque así se evitan malentendidos, frustraciones, desengaños y sobre todo que al final la gente acabe desconfiando de la ciencia. Claro. Pues de todo esto queremos hablar contigo, Javier. Estamos en la fogata, tenemos que ir a una Sí. brevísima pausa, pero regresamos. Yo quiero que nos platiques de tu familia, si ahí Vale. hubo este contacto con la ciencia o si ya de plano fue en otra etapa de Ah, tu vida y cómo lo manejas ahora, porque tienes muchos seguidores muy jóvenes, adolescentes que reseñan tus libros, que hablan sobre tu trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo eras de niño y cómo le llegas ahora a los niños y adolescentes? Pero después de la pausa, porque tenemos que ir a ella. Recuerde que estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Síganos en redes sociales y déjenos ahí todas sus preguntas que se las haremos llegar a Javier. Y aquí recuerde que puede volver a ver este programa. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en La Fogata con Javier Santaolalla, ya lo conoce usted. Él es físico, divulgador, ingeniero en Así es. telecomunicaciones y muchas cosas más, que de eso queremos platicar hoy con él. Te preguntaba antes de la pausa, cuéntame un poquito de tu familia, ¿tenías hermanos? ¿Tus papás a qué se dedicaban? Somos 4 hermanos. Eh, nació nací yo en el norte de España, se llama una localidad que se llama Burgos. Toda mi familia es de un pueblo de Burgos que se llama Briviesca. Es una población muy chiquitita. La gente se dedica allí al campo. Ninguno de mis 2 padres tiene estudios, se criaron allí. Mi madre dejó de estudiar con 13 años, se puso a trabajar cosiendo. Mi padre no acabó la secundaria, con 17 se puso a trabajar también en un banco. Y gracias a que trabajaba en un banco lo movían mucho. De ahí que salió del pueblo, y ya vivimos en Madrid primero, lo volvimos a Burgos y luego dimos el salto a Canarias. Y ahí mi padre dijo, ya no me muevo más, y ya nos afincamos en Canarias. Entonces, eso de alguna forma también ha marcado mucho mi personalidad. Primero que no estoy muy arraigado a ningún lugar en particular, me siento ciudadano del mundo, porque ya desde pequeño mi vida pues consistió en viajar, cambiar de ambiente, y estoy muy habituado a precisamente a vivir con la casa a cuestas. Y lo segundo que también fue importante es que, bueno, viniendo de una familia que no es estudiosa, en mi casa nunca pues ha habido libros, no es una casa intelectual que digamos, nunca hubo conversaciones de poesía en la mesa, ni una familia muy pues, de campo, ¿no? Pues literal. Y yo de alguna forma me apasioné hacia la ciencia por procesos más personales, muy Ujú. alejado de mi familia, pues como digo, que no se cultivaba tanto por ahí. Fue más bien leyendo yo por mi cuenta, buscando, curioseando. Mis padres apostaron mucho por mi educación y yo les agradezco mucho porque lo cierto es que no teniendo ellos educación, lo fácil habría sido pues no valorarla, pero apostaron fuerte porque tuviéramos una buena educación todos mis hermanos y yo, y siempre lo priorizaron, lo pusieron como lo más importante de la familia es que los hijos estén bien educados y lo dieron todo por nuestra educación. Sin embargo, es verdad que tenían ciertas carencias porque ya no pertenecen a ese mundo. Y ahí que, bueno, pues tuve que buscar por mi lado y se abrió este mundo tan bonito para mí que es fruto de la lectura, de la búsqueda, de un proceso muy personal. Claro. ¿Encontraste guías, a lo mejor, no sé, tus propios hermanos o algún compañero, algún profesor que te fuera conduciendo? Lo cierto es que no, Mm. solo los libros. Y en parte de ahí nace mi trabajo y de ahí nace también un poquito mi vocación de servicio, porque yo sentí muchas carencias y a mí me dio mucha pena que con 14 15 años no descubriera, pues, digamos, el mundo que yo más tarde encontré, no lo descubrí a esa edad y en parte porque no había ese acceso a ese contenido, pero tampoco había grandes referentes. En México creo que tampoco hay grandes nombres de la ciencia que se perciban pues como atractivos para los jóvenes. Ojalá la carrera científica se perciba como la de un cantante, un actor, y en mi caso no hubo y lo descubrí muy hurgando, ¿no? La verdad es que fue bonito porque ocurrió, pero fue lento porque no estaba tan a la vista como me habría gustado. Claro, que los hay, ¿no? Hay grandes científicos, Los hay, pero los hay. no se les encumbra como esas No figuras, se como les da el esos valor, ejemplos a seguir. no se les muestra, no se les pone como referentes. Y muy en parte no se les entiende, porque al final, sí, pues puede estar ese genio haciendo cosas, pero si no sé lo que hace, yo sé lo que hace Chicharito, marca goles, yo sé lo que hace Belinda, canta, es muy obvio y muy evidente, pero te ponen un científico y puedes aplaudir lo que hace sin saber siquiera lo que está haciendo. Entonces es necesario contarlo, pues porque solo se puede generar un apego y una cercanía si hay un vínculo y ese vínculo se genera, pues obviamente con aproximación, Claro, conociendo a estas conociendo, sabiendo, personas, ¿no? entendiendo, Sabiendo qué hacen, la empatía, entrando en su mundo. claro. ¿Y cómo entras tú a este mundo cuando decides, quiero dedicarme a las ciencias, quiero ser físico? En mi caso fue un proceso gradual porque yo hacía una ingeniería, entonces una de las cosas que me ha pasado es que yo he dado vuelcos a mi vida
he reconducido mi vida a partir de otras pasiones que han surgido, pero son procesos lentos. No es como que te levantas y dices, quiero hacer esto, y ya cambia tu vida. Es un proceso más lento porque vas descubriendo, vas incursionando y poco a poco te vas concienciando. Hay un proceso también de negación en el que cuando uno tiene curiosidad por algo, durante un tiempo cuesta dar giros en la vida porque hay muchas cosas que tienes que dejar atrás. Es un proceso lento, pero es un proceso bonito. En mi caso fue leyendo libros, en los libros descubrí qué era verdaderamente la física y yo soy físico, o sea, realmente lo sé ahora porque por mi forma de percibir la realidad, por mi forma de generar búsqueda. Yo sé que lo era y lo descubrí con 22 años, pero fue un proceso tan natural como enamorarse porque uno sabe que eso estaba ahí esperando. ¿Y has desarrollado un concepto, la inteligencia física, que crees que todos la tenemos? Porque yo creo que algunos no somos tan inteligentes en esa área. Lo que desarrollo en este libro, lo Ujú. que intento explicar, es que todos tenemos muchos mecanismos por los cuales actuamos de forma científica sin darnos cuenta. De hecho, te voy a contar algo que seguramente no te puedas esperar y generalmente no lo digo tanto por ahí. Pero, por ejemplo, toda la astrología, el horóscopo, las supersticiones, la magia, tiene mucho de ciencia, porque al final de ahí todo ese conocimiento, que lo entrecomillo para que no me maten las universidades, pero todos estos procesos provienen de una búsqueda de patrones. Uno observa varias cosas, cuando encuentra una regularidad, crea ley. Y esa ley genera vale, los virgos son, porque claro, observas 5 virgos y haces tu regla, los virgos son, o bueno, ha ocurrido 5 veces que hago este gesto, pues ya hago este gesto y ocurre esto. Lo que quiero decir es que detrás de las supersticiones y un montón de mecanismos diarios hay un proceso de búsqueda de patrón, búsqueda de hipótesis y verificación. Y ese es el proceso científico. Y lo hacemos continuamente en cada cosa de la vida. Cuando sales a conducir, a manejar y ves que una calle está atascada y el día siguiente está atascada, haces una Ya vas por hipótesis, otra. vas por otra. Cuando vas a comprar, haces hipótesis, validas. Generalmente, continuamente estás haciendo... El pensamiento científico es una forma de encontrar solución a los problemas. Y lo hacemos de forma natural porque es la forma en que el ser humano ha encontrado la forma de prosperar. Entonces, básicamente cualquier situación que tengas en tu vida, aunque tú no lo notes, estás dando una aproximación científica a ese problema. Y no es por nada, sino porque la ciencia ha copiado la forma que tiene el humano de hacer las cosas. Entonces, la ciencia copia el comportamiento humano, lo que hace que el comportamiento humano sea puramente científico. Em, Sin embargo, sí tenemos ciertas habilidades más desarrolladas y a veces buscamos explicarnos las cosas de otras maneras, ¿no? Y la ciencia nos da miedo a muchas personas, me incluyo en ese grupo, o sentimos que no la podemos entender tan fácil. ¿Cómo le recomiendas a los padres de familia, a los profesores, que quitemos estos velos que tiene la ciencia de ser difícil, de ser complicada? Para que se puedan acercar más personas. La ciencia sí tiene un punto de complicado. Perdón. La ciencia sí tiene un punto de complicado. Cuando ya avanzas y profundizas, y eso está ahí, es importante que la gente lo sepa, pero es verdad que a ciertos niveles la ciencia se percibe como un juego. Y es la aproximación que yo creo que tienen que dar los padres, ojalá los profesores, y en general a ese nivel de aproximación más cercana. La ciencia se puede ver como un juego. Y literal, lo, si ponemos una experiencia científica a un niño, la va a percibir como un juego. Porque un cohete que estalla, una pompa que se genera, una reacción química que produce fuego, todo eso es ciencia, pero a la vez forma parte de una aproximación a ese entorno que, que uno lo percibe como una diversión. Y por eso creo que sí, la ciencia a ciertos niveles es dura, a ciertos niveles es abstracta y profunda,
pero a un nivel muy familiar, la ciencia es juego. Y ojalá que se pueda aprovechar ese lado tan humano de la ciencia para que se acerque a los jóvenes de una manera muy natural. Como experiencia, ¿no? Como Como esta experiencia, vivencia. como juego, como vivencia y sobre todo que hay una parte de la ciencia que es muy bonita que genera diálogo. Y esto es algo que forma parte del propio proceso científico y que creo que hace que la ciencia sea también algo muy natural para darse en el círculo familiar. Discusión, conversación. A mí me encanta imaginar que mis vídeos dan lugar a conversaciones en la mesa, a discusiones padre-hijo, incluso en los bares, que yo sé que pasa, que llega un amigo, no, pues he visto que no sé qué, que si realmente hubiera una dimensión, te estalla la cabeza y el otro dice, no me digas, cuéntame. Pues, ojalá, ojalá. Seguro que sí, y lo vemos en las redes sociales. Te decía yo vi este chico que, reseña uno de tus libros. ¿Cómo te relacionas con esos, chavos y esas chavas jóvenes que te preguntan cosas que a lo mejor tienen que ver con las películas o con estos conceptos de ciencia que son complicados y que a veces les aparecen por ahí, ¿no? En los libros o qué sé yo, y que te hacen preguntas? ¿Cómo sientes esa relación con ellos? Es muy bonita porque mi trabajo parte de ese contacto con el Javier joven, de 17 años, que estaba como, ¿qué es esto de vivir? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Parte de ahí, esa es la energía que da inicio a mi proyecto. Y como tal, yo siento que todo mi trabajo, o casi todo, es un diálogo con mi yo adolescente. Es un diálogo con mi yo que lo noto en mi piel, o sea, lo noto, es tan cercano a mi día a día que, o sea, lo tengo muy clavado ese joven de 17 años. Creo que mi mayor éxito en mi trabajo es que no he perdido ese tacto con mi joven, mi yo joven. Y eso hace que creo que encuentro muchos mecanismos para hablarle a los jóvenes, porque lo siento yo aquí, en mi piel, lo recuerdo de una forma tan nítida, tan cercana, que sé cómo hablarme a mi yo joven y lo único que tengo que hablar es a otros yo jóvenes. ¿Qué ocurre? Cuando me viene un chico de 17 años a hablarme de esa manera, a decir que lo que yo hago le ha abierto los ojos o le ha producido algún tipo de conexión o emoción, pues le da sentido a todo. Estoy notando cómo le hablo a mi yo joven y cómo mi yo joven me responde. Entonces es un momento muy tierno. Creo que un ejercicio que a todos nos pone los pelos de punta y nos dan ganas de llorar es preguntarte qué le dirías tú a tu niño de 15 años. Y es un ejercicio que todos cuando nos lo planteamos, a todos le genera una sensación muy profunda. Y es natural, porque son edades que marcan luego nuestra personalidad a lo largo del resto de nuestra vida y por tanto lo tenemos muy presente. Eso hace que mi contacto y mi conversación con los jóvenes sea una continuación de la conversación que tengo con mi yo adolescente. Claro. Em, ¿Cómo ahorita sigues conjugando esta cuestión de la investigación con la divulgación, o a La la investigación divulgación? la paré en 2014, se hizo absolutamente incompatible. Ahora vivo en la carretera, viajando de un lado al otro, soy mi propio jefe, tengo mi propia línea de pensamiento, mi propia línea editorial, tengo mis propios proyectos, mi forma de entender mi trabajo y está ajena al mundo científico por ahora y bueno, pues forma parte de mi recorrido actual. ¿Crees que hacen falta más científicos o más divulgadores o más de Más de todo? todo. Más de todo. Sí, ciertamente, cuando yo era científico, investigaba, pues desde dentro uno se da cuenta de que falta gente y es una realidad. Pues obviamente falta gente, faltan recursos, eso también es verdad, y falta apoyo, pues por supuesto. Pero el mundo científico cada vez requiere de más personas haciendo más cosas. Tenemos una sociedad muy tecnificada y con una presencia científica muy alta y creo que cada vez requiere más personas para que la máquina siga funcionando. Y por otro lado necesitan más divulgadores porque creo que recientemente personas importantes se han dado cuenta de que la máquina solo funciona si hay un verdadero flujo de información y comunicación bidireccional entre mundo científico y sociedad. Y ahí el que va a ser la cercanía, el que va
a facilitar ese flujo de información, ese contacto, va a ser ese personaje que podemos llamar divulgador, comunicador, educador, que es el que va a permitir establecer estos puentes. Son tan importantes para romper ese esquema que se daba durante la historia de la humanidad de la ciencia por un lado y la gente por otro. Claro. Eh, Tenemos que ser sensibles, ¿no? Y tenemos que ser sensibles a los políticos, que luego son los que ponen el dinero, a los empresarios, que a veces, quieren el producto ya hecho, pero no invertir en toda esta investigación, y con la misma sociedad, para que entienda que los procesos a veces no son, tan rápidos como quisiéramos, ¿no? Sí, un problema que tiene la ciencia es que no da resultados inmediatos. Estamos acostumbrados a campañas políticas y gobernantes que pues, están un tiempo muy efímero, 3, 4 años, y este tipo de proyectos a largo plazo no dan resultados inmediatos y por lo tanto, pues desde el punto de vista de la efectividad en las urnas electoral, pues no es tan agradable o no es tan agradecida. En ese sentido, pues se tiene que hacer una apuesta como país, un pacto entre partidos para que al margen de quien gobierne se establezca una línea que sea respetada y que no se pierda. Estamos acostumbrados a nuestros países, yo creo que en México le pasa parecido que España, a que estamos acostumbrados a que otros sean los que investiguen, a que sean otros los que saquen la vacuna, sean otros los que encuentren nuevos materiales, sean otros los que generen. Está bien, pero a la vez estás perdiendo mucho potencial de crecimiento porque pues todo ese dinero que se genera, esa riqueza, pues obviamente los que la monopolizan y la capitalizan son los que lo crean. Claro. Tenemos que ir a otra pausa, pero ya que regresemos, yo quiero preguntarte acerca de la inteligencia artificial y Sí, qué opinas de cómo la estamos vale. utilizando. Regresamos, recuerda que estamos en La Fogata con Javier Santaolalla desde España para Michoacán, aquí en este bello edificio donde estamos disfrutando la vista de Morelia. Regresamos. Seguimos en La Fogata, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con nuestro invitado especial hablando de ciencia, para que vea que es mucho más interesante, y eso que no le hemos preguntado de eh, muchas cosas, como las que él responde en su canal de YouTube y en sus blogs, así que puede verlo en YouTube. ¿Los tienes todavía Ha actualizando? Bueno, vuelto. es que tienes varios Sí, canales, ¿no? tengo 3. Los 3 los cerré porque me dio un ataque de locura. Cerré todo, pero los acabo de volver a abrir ahora hace un mes. Estoy de vuelta. Así que ahí en Date un blog. Les espero por si quieren ver un poquito más de todo esto. Y van a escuchar hablar de cine y de teletransportación y Oh, de todo, de todo lo que ocurre en nuestro mundo y que a veces no le ponemos nombre, ¿no? O sea, como lo decías tú, ocurre porque es parte de existir, pero no le sabemos poner un nombre. Aquí Javier se los explica. Quería preguntarte yo de la inteligencia artificial, hablando de titulares alarmistas. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Qué positivo le ves? ¿Qué deberíamos estar reflexionando en torno a ella? es un tema muy complejo del que tampoco sé demasiado y por lo tanto tengo que ser cauto, pero sí tengo percepciones determinadas. La primera es que sí es una revolución muy grande y que sí es una tecnología que ciertamente tiene muchas posibilidades y que está llamada a de verdad producir una revolución. Creo que sacándole el partido positivo, pues puede generar muchas oportunidades y mucha riqueza a nuestra sociedad. Tiene varias cosas que sin embargo me preocupan. La primera, la que más me preocupa, es que hasta ahora se habla de inteligencia artificial como si fuera magia y como un sistema que es capaz de hacer todo de forma perfecta y ya. Y cuando uno se pone a investigar qué es lo que hace la inteligencia artificial, pues se da cuenta de que no es perfecta, que no es inteligente y que de alguna forma es muy buena dando la sensación de que sabe más de lo que sabe.
Y eso es peligroso, porque podemos darle más poder del que realmente le debería corresponder. No es, no es perfecta, no es magia, eh, tiene sus limitaciones que son muchas y que es una herramienta súper positiva si se usa teniendo en cuenta cuáles son sus limitaciones y no se usa para cosas que sin embargo pueda mostrar carencias y resultar dañina. Al final es el ser humano el que decide hasta dónde llega la inteligencia artificial y ahí está la verdadera sabiduría del ser humano, es tomar este nuevo fuego de Prometeo que nos da a los hombres y usarlo no para quemar a otras personas, sino para alumbrar y dar calor. Lo que quiero decir es que la tecnología no es buena ni mala, pero tiene el peligro de que parece ser mejor de lo que es. Y eso puede hacer que nos ceguemos y la usemos para cosas que no corresponden. Ese es el, Que para mí, creemos ciegamente, ¿no? No cuestionamos lo que nos dice a pesar de que tiene sus sesgos y a pesar de que tiene exacto. sus carencias. Ese es el problema, que lo tomemos como una verdad absoluta sin saber cómo está funcionando y por lo tanto, pues se use de más allá de sus propias posibilidades. Como bien dices, tiene sesgos, como bien dices, resuelve problemas según le parece y le apetece y está muy bien, pero no, no se puede tomar como la verdad última porque no lo es. Y ahí tenemos que ser suficientemente inteligentes para saber restringir su uso a aquellos ámbitos donde genera respuestas o genera un impacto positivo. El otro problema que yo le veo a la inteligencia artificial es que está creciendo demasiado rápido, mucho más rápido de que la conciencia social. Y esto ha ocurrido ya en otras cosas, por ejemplo, pues también YouTube y las redes sociales crecieron mucho más rápido que la legalidad. Y eso hizo que muchos años YouTube ha estado en una alegalidad en cuanto, por ejemplo, a marcas, publicidad. Lo que quiere decir es que cuando una tecnología crece muy rápido, la legalidad y los mecanismos sociales para limitarla y coartarla llegan más lento, lo que hace que posiblemente cuando llegue ya sea demasiado tarde. Lo que quiero decir es que el impacto que puede tener esto en áreas como la educación o como los sistemas judiciales, etc., son muy amplios y hay que tener cuidado en que llega primero la regulación y llega antes el sentido común que la aplicación. Difícil. Difícil. Teniendo en cuenta cómo se han hecho el resto de cosas, que primero llega todo y luego llega la ley y llega el sentido común. Primero llega el lanzar cosas al espacio y luego llega la regulación. Está Elon Musk lanzando satélites al espacio sin ningún tipo de control porque no hay ninguna regulación. Pues son cosas que pasan porque muchas veces sentarse a pensar y hacer las cosas bien va mucho más lento que el propio proceso del progreso tecnológico. Eh, Hablando de estos temas y la relación con la sociedad, ¿qué importancia tienen estos trabajos que se realizan en equipo entre los científicos? A veces hablamos por países, ¿no? Por ejemplo, bueno, Estados Unidos, China, Rusia, creo que sería muy difícil que pudieran compartir muchas cosas, pero en la ciencia, pues es indispensable, ¿no? Estarse compartiendo los avances de las investigaciones, las preguntas, las respuestas, las posibles líneas de investigación. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Hay futuro, entendiéndonos, o entendiéndose los científicos, sin fronteras, digamos, políticas? A cierto nivel sí, parte de la investigación se hace a nivel básico, fundamental, y la cooperación es un rasgo fundamental de la ciencia. Entiendo que a cierto nivel no, porque al final cada país tiene sus propias líneas estratégicas y vivimos en constante guerra son guerras, pues, de formas de entender el mundo, son guerras estratégicas por recursos, por riqueza, por control, por poder, y la ciencia es una herramienta de poder muy, muy importante, y por lo tanto, a cierto nivel, pues, obviamente, yo lo desconozco, pero obviamente
pues la ciencia a cierto punto tendrá que replegarse hacia su propio país y bueno, pues es como siempre ha sido, desde los hititas que ya escondían sus procesos para generar el hierro y el acero, pues cuando uno tiene un desarrollo tecnológico que es vital para garantizar la supremacía de un país, pues es lógico que se intente ocultar o mantener escondido y la ciencia es una buena herramienta para generar poder, para generar riqueza y eso no hay que olvidarlo. Al margen de eso, ya decía que la ciencia básica es de esencia internacional y la cooperación es uno de los sellos más importantes de la ciencia. Y yo recuerdo estar en Ginebra, por poner una anécdota, en plena guerra entre Israel y Palestina, que se están lanzando bombazos, y en el CERN había israelitas y había palestinos, e hicieron una fiesta de comunidad, de comunión y de intentar mostrar que bueno, que el pueblo en definitiva busca vías de relación que van más allá de las militares y los conflictos que vienen de los gobernadores. Entonces yo sí he percibido que la ciencia, o por lo menos cierto lado del mundo científico, intenta generar nuevas vías de entendimiento al margen de pues los intereses políticos o las luchas de poder. Ya hablando individualmente, ¿crees que hay demasiada consideras? No sé, sí, que hay demasiada exigencia hacia quienes se dedican a la investigación. Un ejemplo aquí en México, no sé si conozcas más o menos la cuestión del Sistema Nacional de Investigadores, que bueno, hay cierta exigencia de producción, de publicaciones, de titular gente, de dirigir tesis. ¿Qué resulta de estos sistemas donde te piden pues eficiencia, ¿no? Que pruebas de lo que estás haciendo? A mí me parece normal y pasa en cualquier empresa, a ti te pedirán que hagas tu trabajo lo mejor posible. En la empresa piden que cumplas con cierto tipo de retos y objetivos. O sea, es normal que te exijan. Y obviamente un servidor público, una persona que trabaja para la sociedad, pues también tiene que estar regulado y se le tiene que exigir y tiene que responder a ciertos criterios de calidad, porque es nuestra responsabilidad como profesionales dar una respuesta positiva a a ese trabajo que ejercemos, a la profesión que tenemos, a la responsabilidad que nos encomiendan. El problema a mí con el mundo científico no va tanto que se les exija a los científicos que tengan que conseguir ciertos objetivos, sino cómo se pesan esos objetivos. Al final, cuando uno está dentro del sistema, lo puede ver desde dentro y se da cuenta de hasta qué punto está mal, está podrido y no funciona como tiene que funcionar. El objetivo es conseguir que los científicos generen cosas de calidad en beneficio de de la sociedad y todos los requerimientos y todas las exigencias que se le ponen es para que salga, como digo, valor. El problema es cómo se mide ese valor. Hasta ahora se ha medido en cantidad, en peso y por unos parámetros que no necesariamente se alinean con la calidad. Y ese es el riesgo y el peligro, que si tú exiges a alguien que dé ciertos parámetros, esa persona se va a esforzar para conseguirlos. Pero si esos parámetros no están en paralelo con la calidad científica, pues no vas a conseguir tu objetivo final, que es que esa persona esté generando valor. Y se generan pequeñas mafias dentro del mundo científico en las que consiguen sus objetivos, pero no necesariamente están maximizando su impacto en la sociedad. Y eso es una reflexión que hay que hacer y es un cambio que seguramente algún día habrá que dar en buscar otras formas de computar y generar valor o em, generar pues a la hora de puntuar, ¿no? El Ujú, trabajo de una los persona. indicadores de Exacto. calidad. Buscar indicadores que sean más justos, más fieles y que permitan también un sistema científico más limpio, porque no siempre es tan limpio como nos gustaría. A ti en lo personal, ¿a dónde te gustaría llegar? Ya nos has contado de diversos giros que has dado en tu trayectoria profesional, pero ¿qué te faltaría por hacer? ¿Qué te gustaría que todavía no llegas? Además de ser astronauta, o no sé si siga. No, tantas cosas
creo que existen muchos retos y mi trabajo también va persiguiendo mi realización personal y por lo tanto fluctúa, va cambiando, varía. No me pongo metas como muy estrictas y lo que intento es crecer como profesional, que creo que lo estoy consiguiendo, y según crezco como profesional, encontrar mejores mecanismos para reportar y para dar, eh, dar lo mejor hacia la sociedad. Entonces, no tengo nada como decirte, pues me gustaría pues hacer un programa. No, no tanto es así. Es verdad que creo que cada vez tengo mayor impacto y pues ojalá que con este impacto vaya a un aumento de la calidad de mi trabajo y con ese aumento de mi calidad de mi trabajo vaya también pues una mayor repercusión a todos los niveles. Me gustaría impactar en lo educativo, me gustaría impactar en lo político, me gustaría impactar a todas las esferas sociales en base a conocimiento, al aprendizaje y a compartir. Has trabajado con profesores. Sí, muchas veces, y es un ámbito en el que me siento muy cómodo porque de nuevo revierte en los jóvenes, que es, como he mencionado, digamos, el faro de mi proyecto. Y luego porque creo que he tenido una educación muy amplia, muy plural, muy variada, y eso creo que me da muchos puntos a la hora de tener un buen diagnóstico de qué ocurre. Entonces creo que tengo una visión bastante interesante de la educación que posiblemente no tenga tanto una persona que vive en la educación, inmerso en ella. Quiero decir que todos esos teóricos de la educación está genial y es maravilloso que exista y pues hace un trabajo maravilloso y perfecto. Pero es verdad que hay otros ángulos que pueden aportar y tengo una visión de la educación tan alternativa que puede generar un nuevo enfoque y yo creo que cuando lo juntemos puede dar lugar a cosas muy interesantes. Pues estamos platicando con Javier Santaolalla aquí en La Fogata. Todavía está prendida, encendido este fogón, así que no se vaya. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos platicando con Javier Santaolalla, divulgador científico, ingeniero físico y que, bueno, ya nos estaba adelantando un poquito de esta estrategia y de lo que a él le gustaría cambiar en este mundo, bueno, entre muchas cosas, pero Muchas cosas. en este modelo educativo, ¿cuáles serían las claves? ¿En dónde te concentrarías tú para cambiar la manera en que aprendemos o nos enseñan? Yo tuve un proyecto muy bonito en el año 2016. Formé parte de una investigación en innovación educativa realizada por la Comisión Europea. Fueron 3 años de proyecto. Yo era coordinador nacional en España de ese proyecto. Se buscaban nuevas técnicas para incentivar el estudio de las ciencias y cambiar la percepción de las ciencias en el aula, mezclando ciencia con arte y con nuevas metodologías. Y descubrí una cosa verdaderamente impresionante y bonita, y es que principalmente lo que falla no digo yo, esto es una investigación muy larga de la Comisión Europea, con miles de estudios, investigadores. Lo principal que falla es el rol del profesor en el aula. Y el rol tradicional es el de eh, persona que vierte su contenido sobre un conjunto de personas que escuchan y reciben ese contenido de forma pasiva. Realmente, si te fijas cómo aprende la gente y cuando aprendes una cosa bien, cuando tú te implicas y aprendes de tu propio error y de tu propia naturaleza, de tu propia intuición. No de que el otro te diga cómo hacer las cosas, sino cómo tú las percibes según tu aprendizaje. Tu proceso de prueba y error, tu análisis, tu propia exploración del sistema. Eso hace que la educación moderna o la que hacia la que se está enfocando es aquella en la que el alumno toma otro rol y ya la clase no es tanto el profesor el que dicta o dictamina, sino el alumno el que explora. Y el profesor ya no es alguien que impone, sino alguien que distribuye, que
a- a- asiste, que ayuda, apoya, colabora. Es más un guía que un dictador. Es más un acompañante que alguien que ordena o manda. Y ese rol yo creo que es muy importante porque ese cambio de rol es muy importante porque hace que los alumnos tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje y se involucren con él. Hay una típica frase esta que sale mucho en fotos de Google, estas de Facebook, si me lo dices, lo olvido. Si me, si me involucras, lo aprendo. Y al final es esa frase tan facebookiana transmite una realidad. Y es que cuando tú te implicas en el proceso de aprendizaje, es un aprendizaje que primero ocurre de una forma más natural y segundo, es más duradera y más perdurable y más significativa. Ya casi estamos llegando al final de esta fogata, se nos va a apagar, pero yo quiero preguntarte, de las películas de ciencia ficción, Sí. ¿cuál te gustaría vivir? ¿Vivir en qué sentido? Porque La mayoría son muy apocalípticas, pero por eso digo, bueno, ¿a cuál te gustaría sobrevivir? ¿En cuál te gustaría estar? pues siempre que me preguntan qué haría yo con el viaje en el tiempo, si iría al pasado o al futuro, yo siempre digo que al futuro, porque me da mucha más curiosidad. Y en ese sentido, pues películas futuristas tipo Star Wars. Okey. No necesariamente luchando para salvar a la galaxia, porque no me veo yo disparando, pero sí me atrae mucho el mundo del futuro. De todas las preguntas que hay actualmente en la física y en todos sus tipos, ¿cuál te gustaría resolver? Si tuvieras una Sí, varita mágica, el origen de la vida. ¿De dónde viene la vida y por qué? ¿el libro impreso o digital? Impreso siempre, en parte porque soy fetichista y me gusta sentirlo y me gusta coleccionarlo y soy pues como admirador del coleccionismo y me gusta tenerlo como un elemento visual y luego porque creo que cuando leo un libro genero un vínculo con el libro que me ayuda a memorizar cosas. Creo que la palabra impresa y la experiencia del libro tangible me ayuda a relacionar. Yo, por ejemplo, me dices, yo pues tengo una biblioteca de unas 1000 obras ya científicas y me he leído todas o casi todas. Y ya me dices un tema científico y sé dónde encontrarlo. Pero sé encontrarlo muy en parte porque me ayuda la experiencia de leerlo. Tengo memoria fotográfica y me ayuda mucho la experiencia de tener el libro en la mano. Me ayuda a vincular ese conocimiento y encontrarlo más fácilmente. ¿Tu película favorita? Y pues tengo muchas y disfruto mucho del cine bien hecho, pero me voy a quedar con... Yo a mí de pequeño, de joven, me gustaba mucho reír con las películas. Ya no se hace comedia como antes, creo yo. Y me gusta mucho el humor de Jim Carrey y las películas estas de Ace Ventura, la he visto como 20 veces y cada vez que la veo me río igual que la primera vez. Y para mí el humor es algo muy importante y me quedo con esa. ¿Practicas alguna disciplina artística? Toco piano, hice piano durante más de 10 años y es algo a lo que siempre recurro. Sorprendentemente, recurro cuando estoy triste, cuando tengo un golpe de la vida, siempre acabo tocando piano y me ayuda a salir de esas situaciones. Espero poder pronto dedicarle tiempo al piano, ya no desde la tristeza, sino desde la alegría. ¿Terminaste el libro que estabas escribiendo sobre las experiencias de tu padre? No, está ahí. ¿Está ahí Algún día lo pendiente? acabaré. Pero sí, sí, sí. Está escrita la base. Lo escribí entre lágrimas y ha quedado ahí. Pues no sé qué pasará con ese libro, pero algún día seguramente lo publique, sí. ¿Y qué te hace reír? ¿Qué no te lleva a las lágrimas? ¿Qué me hace reír? Ujú. Pues, tengo una visión de la vida muy cómica, entonces todo me hace reír. Acabas de pasar por Argentina, estás Sí. ahorita en México, ya lo decías, eres un ciudadano del mundo. ¿Qué te gustaría ir dejando en todos estos lugares? Pues curiosidad, asombro, ojalá que amor por y pasión por nuestra dedicación y ojalá que también mucho sentimiento de compartir, que es la esencia de mi trabajo y creo que es una de esas herramientas que une a la humanidad, el sentimiento de compartir. Se nos está apagando la fogata, Javier. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, de verdad, un placer. Un gustazo. Qué gusto que hayas venido a Morelia, que hayas compartido con tantos estudiantes
a chicos y grandes de todas Sí, las ¿verdad? edades que Sí, han estado siguiéndote y pues la cámara es tuya, lo que quieras comentar. pues muchas gracias a todo el público de Michoacán, a ustedes, a todo el equipo de producción, por darme esta oportunidad de dirigirme a ellos. Y sí les tengo que decir que como ciudadano del mundo, México ha conquistado fuertemente mi corazón por la cantidad de veces que vengo y por el cariño con el que me tratan. Puedo decir con mucho orgullo que me siento ya mexicano en el corazón, que es mi segundo país, mi segunda patria, y que esperan años muy bonitos aquí entre ustedes, porque todo el cariño que me llega, yo lo voy a transformar en energía y en más ciencia, más conocimiento para compartir con todos ustedes. Así que muchas gracias a todos los mexicanos por hacerme sentir tan bonito y hacerme sentir aquí como en casa. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta fogata. Pues ahí está una oportunidad de acercarnos a la ciencia de una manera distinta, si no lo hemos hecho, y de compartir todas estas preguntas que Javier resuelve en su Date un blog, con V de video. Entonces, bueno, ahí te estaremos siguiendo, Javier, muy de cerca y esperamos que vuelvas a estar con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ojalá que pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a la producción de La Fogata. Nos vemos la próxima. Coméntenos, por favor, en Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó